Analista económico César Vargas. César, buenos días. Ramón, muy buenos días. Un placer y muy agradecido por la invitación. Encantado de tenerlo en el programa. Bien, el último informe para América Latina y el Caribe demuestra que de cara a los próximos 2 años, ya contando este último tercio del año y lo que va a venir en 2026 y 2027, es poco auspicioso para la economía latinoamericana en general. Toda la región está entrando en un proceso de recesión por diferentes factores que podemos analizar perfectamente con usted, pero particularizando en Bolivia. Bolivia va a sufrir, va a entrar en un proceso de contracción económica muy fuerte en los próximos 2 años, y contra esto se necesita algo más que buena voluntad, ¿verdad? Así es, Ramón. Bueno, la contracción ya la estamos viviendo, pues el año pasado se había proyectado un 4% de crecimiento, un 3,8 exactamente, y solamente llegamos a un 0,7% de crecimiento de Producto Interno Bruto. Ya para este año el gobierno ha estimado un 3,5%, pero ya el Banco Mundial nos dice que el crecimiento, la contracción es negativa, de menos 0,5 para el 2025. Para el 2026 nos dice que va a estar en menos 1,%, y para el 2027 nos dice que va a estar con menos 1,5%. Es decir, vamos a tener una contracción, ya la estamos teniendo, y eso nos estamos viendo que tenemos ya una estagflación, como lo habíamos estimado muchos economistas, porque hay una caída del Producto Interno Bruto y una subida de los precios de la inflación, que actualmente estamos con un 23% interanual entre septiembre del 2024 a septiembre del 2025 y un acumulado del 18,33% de enero a septiembre del 2025. Ante una situación de estas características, claro, lo más sencillo es culpar al gobierno que se va, que evidentemente una responsabilidad hay, ¿no? Porque la degradación ha sido progresiva desde la asunción al poder del movimiento al socialismo de Luis Arce Catacora, y la caída es muy rotunda a partir del año 2021. Es decir, hemos ido perdiendo esa capacidad de resiliencia económica, de sobreponernos al desastre, y hemos ido ahondando aún más en la crisis, hasta llegar a esta estanflación, es decir, inflación sin desarrollo, sin crecimiento. Así es, lo has dicho muy bien, Ramón. Mira, el 2021 teníamos un 6,1% de crecimiento de Producto Interno Bruto y teníamos una inflación muy baja, una deflación. Hemos pasado de una deflación, donde el crecimiento era muy alto y los precios eran muy bajos, a tener una estanflación, donde el crecimiento de Producto Interno Bruto va a ser negativo. Bueno, esperemos que no sea así, esas son las proyecciones del Banco Mundial, pero lastimosamente tenemos que decirlo que han estado muy cerca, más cerca a la realidad los organismos internacionales que el propio gobierno. Entonces vemos una situación, y te digo, estamos publicando justamente un artículo científico por pares, yo tengo el nivel doctoral, y lo que hemos estado demostrando con este artículo científico, que tanto con la economía neoliberal como la economía neoestatista, es decir, de izquierda y derecha, ya veces así, entre comillas, pues hemos tenido 3 factores determinantes dentro de la economía para el crecimiento económico del país, de Bolivia, durante estos 40 años. ¿Cuáles son esos 3 factores? Pues tienes el factor del extractivismo. Bolivia vive del extractivismo principalmente, vive de una economía informal y vive también de mucho endeudamiento. Entonces eso caracteriza estos 2 modelos económicos, que también ahora en el balotaje sigue yendo la misma gente con la misma manera de pensar y con esas políticas muy ortodoxas que realmente son extractivismo, te lo repito, lo que es la informalidad laboral y el endeudamiento. Y ha sido así durante estos 40 años que estamos viviendo los bolivianos, con una baja productividad de la producción, carencia de divisas y por supuesto desabastecimiento de combustibles, y una inflación significativa que está dejándonos un tipo de cambio realmente devaluado,
que estamos casi a los 13 bolivianos por cada dólar, y tenemos una depreciación de nuestra moneda, Ramón, que antes con 2.500 bolivianos adquiríamos 360 dólares. Ahora con los 2.500 bolivianos estamos adquiriendo 180 dólares. Entonces la situación es muy crítica para la economía boliviana. Claro, en 2022 los datos son del Banco Mundial, estábamos en 3.6%, 2023 3.1%, ahí ya estábamos descendiendo, en 2024 0,7% y ahora ya en negativo, menos 0,5%, es decir, menos casi un punto porcentual. Esto es muy grave. Es complicado porque, ¿qué quiere decir eso? Hay una ralentización de la economía, aumenta el desempleo, aumenta la informalidad laboral y lo principal de todo esto, el aparato productivo no se dinamiza, más bien lo que hace es, como dice el Banco Mundial, los 3 factores determinantes para el Banco Mundial de este decrecimiento negativo, de esta contracción negativa, es la escasez de combustibles, la escasez de dólares y por supuesto la alta inflación, que lo que nos va a llevar a crecer a un ritmo mucho más lento y negativo. Somos el segundo país después de Haití que estamos con este decrecimiento tan negativo de nuestro Producto Interno Bruto. Ahora, hace bien usted mencionar a Haití, porque Haití es un ejemplo de Estado fallido. Ese concepto en Bolivia, nosotros nos resistimos a aceptarlo por diferentes consideraciones. Hay un punto de chauvinismo y un punto de engaño, de creer que vivimos en una situación absolutamente imaginaria. La economía es real, los números no mienten. Se pueden maquillar las cifras, pero al final del día los números te van a decir que la situación de esta inflación es tan patente como latente de cara a los 2 próximos años. ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno a su criterio, César? Bueno, el gobierno está aplicando políticas, como le había dicho, realmente de extractivismo. Lo que hay que hacer es mover el aparato productivo del país. Por supuesto que ahora entran factores determinantes que no les escuchamos a los candidatos de este balotaje, que es la ciencia, la tecnología, y por supuesto que tiene que entrar la innovación con el nuevo emprendimiento. Así es que el modelo del Banco Mundial dice justamente el emprendimiento a un mayor empleo, así lo denomina su informe del Banco Mundial, y ese es el escenario bajo un mundo de tecnología, por supuesto, y de empleo formal. Recuerde que estamos con el 85% y ahora vamos a ir a un 90%, o estamos en camino a un 90% de informalidad laboral con la población económicamente activa que debía estar generando divisas para pagar el tema de los combustibles. Quiero decirle algo, Ramón, muy claro. No es el problema de fondo la subvención de carburantes. Nos están haciendo creer los políticos que el problema de fondo es la subvención de combustibles. No es así. Mire, le voy a dar datos para que usted pueda analizarlo, al igual que la población. Mire, el 4% de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, de 50.000 millones de dólares, solamente 2.000 millones de dólares es la compra de combustibles. Es nada para una economía boliviana. Sin embargo, el 21% es el gasto de las empresas estratégicas públicas que demandan dólares para comprar maquinaria, para comprar todo el aparato de infraestructura que se necesita para crear estas empresas. Entonces, ¿dónde se nos han ido nuestros dólares? No se han ido en los combustibles, es falso. Se ha ido en estas empresas estratégicas públicas que demandan dólares, pero no confundamos con los salarios de estas empresas públicas. Tenemos que tener claro que los dólares se han ido en la compra de maquinaria, en compra de equipos y compra de tecnología para implementar estas empresas estratégicas públicas. Pero el tema salarial se paga con bolivianos. Entonces, el gobierno ahí nos confunde, pero lo que le quiero decir que la subvención, y ayer estaba en una charla aquí en San Simón, en la Universidad Mayor de San Simón, con varios docentes que han hecho una exposición y decían que el problema es la subvención, no es la subvención de combustibles. Por favor, ya aclaremos a la población. No. Si levantamos la subvención de combustibles, Ramón, se nos va a disparar al 40 o al 50% la inflación. Entonces tenemos que ser muy claros con los políticos y orientarlos que no es el problema de fondo la subvención de combustibles. No, no es el problema de fondo, pero también es un problema. Evidentemente, es un problema, pero habría que tomar políticas graduales, ¿no? Graduales, correcto, pero no de correcto, shock. Correcto. Ir eliminando
la subvención de una forma gradual, no de una forma drástica. En esto coincido totalmente con usted. Pero sí que la subvención es un problema. El propio Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha confirmado el lunes que cada semana hay que pagar 55 millones de dólares. Haga usted un cálculo y se va a dar cuenta de la cantidad de plata que se va en eso. Cada semana. Eso es lo que nos venden. ¿Perdón? Ramón, eso es lo que nos están vendiendo. Bueno. Esa es la figura que nos están vendiendo. Bueno. Pero mire, le voy a decir la verdad. De acuerdo. Divida los 2.000 millones de 2.000 millones de dólares entre 365 días, son 8 millones de dólares por día. Sí, es lo que dice justamente el señor gerente de YPFB. Sí, así es. Entonces, pero realmente lo que tenemos en Bolivia son dólares. Lo que tenemos son mal administrados, mal gestionados. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tampoco no sabemos, ya hay un señor Ludwig que ha destapado el tema de bot trading. Así es. Antes, del 2006 hasta el 2019, Ramón, el promedio de la compra de combustibles era de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Desde el 2021 empieza a subir y a duplicarse. Actualmente estamos en los 3.800 millones de dólares. Antes se compraban los combustibles para todo el año. Y recuerde que también tenemos refinerías para comprar el petróleo crudo. Entonces, ¿qué ocurría? Que el señor Evo Morales compraba para todo el año con todo su equipo, con todo su gabinete. Pero a partir del 2021 se crea Bot Trading, que está en Paraguay, y se crea un intermediario. Y de repente aparecen las cifras pues duplicándose las compras de combustible, y no lo compran anualmente, lo compran trimestralmente. Entonces lo que vemos aquí, y quiero que Ramón eso lo analice muy bien, claro, tenemos un problema de corrupción. Somos correcto, el país con el mayor nivel de corrupción. Es cierto. Y ese es el tema de fondo. Es parte del tema de fondo. Así es, que totalmente para de acuerdo. entender una crisis se pueden tomar los elementos aislados y analizar los elementos aislados. La corrupción es un elemento que se puede analizar de una forma aislada. La subvención y los bonos se tienen y se deben analizar de una forma aislada, pero cuando convergen en un mismo punto, César, ahí está la crisis. Ahí está la crisis. Es decir, aisladamente se pueden estudiar, y ustedes en la academia lo hacen perfectamente y se lo agradezco, pero al margen de la corrupción, que ya es un problema estructural en Bolivia, aquí hay un problema de administración del Estado y de no haber sabido priorizar políticas de desarrollo adecuadas. Por ejemplo, cuando usted habla de extractivismo, concentrarnos solamente en la producción hidrocarburífica fue un error. Hidrocarburífera fue un error. Como será un error concentrarnos solo en el litio o solo en la producción de oro. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Un Estado tiene que ser complementario en todos esos aspectos. Sí a un extractivismo, pero racional. Sí a una minería legal. Sí a una producción de litio adecuada, acorde con las nuevas tecnologías para la extracción de litio. Sí a producir productos con materia agregada, o sea, con valor agregado. Ahora, sí también a las inversiones extranjeras, pero bajo una nueva ley de inversiones. Es decir, hay muchos elementos que nos pueden sacar de la crisis si es que sabemos tocar la tecla adecuada. Y la tecla adecuada, César, no pasa exclusivamente por el apetito político, o no debería ser así. Totalmente de acuerdo, Ramón, y le felicito por la lectura. No, realmente aprendo de ustedes. Excelente. Adelante. Excelente. Mire, le voy a decir una cosa, y que lo hemos dicho en la academia hace 4 meses, cuando estaban las precandidaturas, que el turismo, tenemos una maravilla que es el Salar de Uyuni, ¿sí? Puede mover alrededor de 15.000 millones de dólares si lo explotamos de una manera pues innovadora, tecnológica, teniendo un aeropuerto, por supuesto en el Salar de Uyuni, en Potosí, un aeropuerto internacional, donde cada turista alrededor, según fuentes del Instituto Nacional de Estadística, no son mis fuentes, alrededor de 3.000 a 5.000 dólares deja un turista, ¿sí? Y el pico más alto que hemos tenido 5.000 turistas en un día.
solamente multiplique los recursos renovables que podemos tener fuera del extractivismo, como usted lo ha mencionado. Entonces, hemos dicho que el turismo no ha sido un sector diversificado por el Estado neoestatista, ni tampoco por el Estado neoliberal. Entonces, ellos se han basado muchísimo en el extractivismo, y nosotros como academia le estamos diciendo, no, ese no es el camino. Está bien, habrá que explotar los recursos naturales, pero de forma legal, sin contaminar los ríos, como se está haciendo ahora mismo con el oro, y se está sacando el oro de forma ilegal. Recuerde que el 2023 estamos con 46 toneladas y de repente hemos aparecido con una tonelada en el Banco Central, en las bóvedas del Banco Central, y decimos, pues, ¿y dónde está todo ese dinero? ¿Dónde está el dinero de las reservas internacionales netas? Si solamente la subvención de combustibles son 2.000 millones de dólares, y se ha dispuesto mucho dinero realmente en la mala asignación, como usted dice. Entonces, el tema de fondo aquí no es la subvención de combustibles, vuelvo a repetir, también. El tema de fondo es las empresas estratégicas públicas. Y que la subvención de carburantes lo podríamos manejar de una forma gradual, planificada, para ir graduando, pero no sabemos ni el precio exacto de lo que se está vendiendo los combustibles. Nos ponen los precios internacionales, los otros países, pero vemos que tenemos refinerías y podríamos tranquilamente importar petróleo crudo y tener precios realmente bajos y controlar nuestros precios como lo hemos estado haciendo, porque la idea es mantener la inflación estable y constante, que no existan estos picos de inflación. Entonces, hay que arreglarlo en tema de subvención, hay que enfrentarlo, pero hay que hacerlo gradual. Pero si lo hacemos de shock, Ramón, vamos a sufrir todos los bolivianos porque se va a disparar esto más de lo que ya está. Entonces hay que concientizar a los políticos para que no hagan esta política y realmente vayan a la diversificación, como es el turismo. Otro sector que está moviendo mucho, Ramón, es la tecnología, la ciencia y la tecnología, que nosotros debíamos estar trabajando en ese sector, que no lo estamos haciendo y genera muchas divisas para el país. No, definitivamente. Está en riesgo la siembra de verano. Los productores agroindustriales dicen, claro, ¿con qué vamos a mover la maquinaria si no tenemos combustible, si no tenemos carburante? Y esto es un problema, porque si queremos generar dólares tenemos que exportar. ¿Y qué podemos exportar? Agroindustria, de acuerdo, bien. Si la agroindustria no genera la cantidad que tiene que generar para tener al menos una expectativa en un mercado internacional, nunca vamos a recibir dólares, salvo que estemos hablando de los préstamos, que esa es otra historia que me gustaría tocar muy rápidamente con usted. Señor Vargas, César, ¿hay que ir a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, dadas las circunstancias? Para nada, Ramón, para nada. Es que lo que ustedes están escuchando, yo soy diferente, soy desde la parte científica y le demuestro contundentemente con datos que no es así. Perfecto. El 95% del endeudamiento público respecto a nuestro Producto Interno Bruto está con la deuda interna y en la deuda externa. La deuda externa estamos casi llegando a los 14.000 millones de dólares. Y la deuda interna estamos por los 30.000 millones de dólares. A pesar que el gobierno no es transparente en divulgarnos la información económica y financiera como se necesita para poder planificar, vemos que la deuda ha crecido, y no lo digo tampoco, no lo dice mi persona, eso lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que estamos en el 95%. Entonces vamos a seguir endeudando al país, ¿y con qué dólares vamos a pagar? Ese es el problema, si ahora mismo tenemos una escasez de dólares. Entonces es irracional lo que nos están vendiendo los candidatos. Creo que tienen que reflexionar más. Hay otras formas de financiar esto. Le tengo que decir, Ramón, muy claro, no tenemos colchón financiero en la actualidad. El último informe que nos ha pasado el Banco Central de Bolivia, que está por alrededor de 3.000 millones de dólares las reservas de oro, pero que solamente 102 millones de dólares es la reserva de divisas, que no alcanza ni para 12 días de compra de combustible. Ahí está. Entonces, el tema de fondo aquí, Ramón, es justamente el colchón financiero. Y lo que habíamos propuesto, ¿y qué le parece a usted la medida? Existe el oro amarillo, pero también existe el oro blanco. Y el oro blanco es el litio. Yeah. Y ese litio está cotizando en bolsa entre 8.000 y 10.000 dólares. Tenemos 23 millones de toneladas. Multiplique 8.000 por 23 millones de toneladas, ya tenemos un colchón financiero. ¿Quién no va a querer traer sus dólares al país si le damos un colchón financiero estable? Ayer en el mercado internacional del oro, la onza Troy, 4.000 dólares la onza. En Nueva York. Wow, subió, ¿no? Subió. Estaba en 3.800. Claro, estaba en 3.800. Ahí está. César,
La mayor parte, más del 75%, me animaría a decirlo, de la producción de oro sale del país de contrabando, vulnerando cualquier tipo de... vulnerando la ley minera, por ejemplo. Totalmente, y la obligación de los Ramón. empresarios mineros de entregar ese oro al Banco Central. Correcto. Totalmente. Esa es la correcto, realidad. Ramón. Están Así es la dragando realidad. todos los ríos del norte de La Paz. Dragando directamente con dragas es lo que están haciendo. ¿Cuánto de ese oro, de esa producción de oro, se va a las arcas del Banco Central? Mínimo, 25%. El 75% se va a Perú o se va a Brasil. Ilegalmente, ¿no? Es terrible. Es terrible, es terrible. Hay un descontrol. El Estado tiene que regular esa parte a través de un gobierno de turno, pero que no lo estamos viendo, y lo que está saliendo nuestro oro, que debía estar en reservas. Por eso es que una propuesta que hicimos, y qué le parece también, Ramón, No. seguramente usted se debe acordar, había antes un banco minero, Claro, banco minero que controlaba sí, sí. Correcto, el correcto. BAMI. Sí, sí. Tenemos que volver a eso, pero por supuesto eliminando la corrupción y la burocracia. El problema del BAMIN fue justamente esto, del banco minero fue que fue corrupto. Correcto. Que Así fue es, corrupto. totalmente. Estamos hablando de... Es decir, el dinero, sobre todo en nuestra economía, es muy volátil. El boliviano, usted lo ha hablado, nuestra moneda se ha depreciado de una forma espantosa y va a ser muy difícil volverla a apreciar. Pero el oro no pierde precio. No se deprecia el oro, más bien se enriquece, sube de valor, se aprecia, se valora permanentemente. Si tomamos en cuenta que el 75% de la producción sale de contrabando, ese es el gran drama. El gran drama, estamos perdiendo un montón de dinero. $4.000 la onza. 4.000. A tocar el tema de fondo, Ramón. Ahí está el tema de fondo. Controlamos nuestro oro amarillo y tenemos también un colchón financiero. Y no necesitamos endeudamiento. Para nada, Ramón. Y es rápido, ¿no? Entonces, no es tan lo que nos sencillo. están vendiendo... No es tan sencillo, ¿sabe por qué? Porque usted ha tocado la palabra mágica que se llama corrupción. Mientras haya una colusión de poderes que permitan esto, que permitan el contrabando, que permitan que el crimen organizado haga y deshaga en el país, es ahí la matriz del gran problema. Porque claro, no está saliendo una garrafa de gas por desaguadero, están saliendo toneladas de oro, no solamente por desaguadero, sino por toda la amplia frontera del Amazonas, que ahí no hay control del Estado boliviano. No hay control del Estado boliviano. Es muy fácil pasar. La frontera amazónica con Perú es absolutamente permeable. Hay que ir a Pando para darse cuenta de cómo es aquello. Aquello es como esos pueblos del oeste, de la California de 1800 y pico, 1840, 45, antes de la Guerra Civil, cuando se genera la fiebre del oro. Hay una verdadera fiebre del oro en Bolivia, pero no generada por el Estado, no beneficia al Estado, beneficia a cooperativistas mineros legales e ilegales, nacionales y extranjeros, que aprovechan para sacar el 75% de su producción, César. Totalmente de acuerdo, Ramón. Total, ¿qué le voy a decir? Está hablando la verdad y la realidad boliviana. Si solamente controlaríamos ese tema y disminuiríamos el nivel de corrupción, no necesitamos endeudamiento, para nada. Simplemente podríamos ser sostenibles y rentables si solamente controlamos y bajamos la corrupción, que es el tema de fondo, como usted lo ha dicho. Totalmente de acuerdo, Ramón. César Vargas, un abrazo a usted y a toda la academia. La Universidad de San Simón, semillero de grandes economistas y de grandes profesionales bolivianos, y que así sea por muchos años. No, le agradezco por la invitación y tenemos que aportar con un granito de arena. No estamos yendo en contra ni de Tuto, ni de Paz, ni de Evo, ni de nadie. No. Estamos hablando como bolivianos. Correcto, ¿sí? Correcto. Muy amable y muchísimas gracias. Bendiciones, Ramón. Gracias. Hasta la próxima. Faltan 20 minutos.